Saludos, amigas, amigos de a partir de ahora y de Acento TV. De nuevo, en esta forma especial, con motivo de la cuarentena por el coronavirus que se vive en todo el mundo y en nuestro país, damos la bienvenida. Vamos a conversar hoy con el doctor Carlos Félix Cuello, que es un epidemiólogo salubrista. Carlos ha estado participando desde hace varias semanas en diversos espacios de comunicación, exponiendo su punto de vista, señalando asuntos que él entiende que se pueden mejorar en la estrategia que ha asumido el Estado Dominicano a través de sus autoridades de salud para enfrentar con éxito, contener el coronavirus e ir sanando a las personas infectadas y sobre todo evitar que se expanda el contagio. Muy buenos días, doctor. Buenos días, buenos días. Bien, comencemos primero pasando un breve balance a lo que ha hecho el gobierno de la República Dominicana a través de sus autoridades de salud para enfrentar el coronavirus. Bueno, creo que el gobierno, desde el primer caso que fue identificado con esta pandemia, que fue el italiano de 62 años, que vino el 22 de Italia, empezó a presentar del 22 de febrero, empezó a presentar síntomas el 28 de febrero, y el 1 de marzo fue ingresado y se tomó como referencia el primer caso que desarrolló, que manifestó esa epidemia en República Dominicana. En ese momento lo que hizo la autoridad fue que conocieron el caso, pero ese turista lo que hizo fue que dio varias caminatas en el área este, porque era un hotel que estaba de la zona oeste del país, y no se le tomó mayor elemento de cuenta con relación a las medidas a tomar. Era una pandemia que se había desarrollado en China en diciembre del año anterior, y entonces ustedes saben que nosotros estamos en una época interconectada. China, prácticamente un territorio demasiado poblado, con interconexión a nivel mundial, y este país también interconectado, pues no se le puso mucha atención a ese caso. Se vio como un caso que se presentó en República Dominicana, y que de lo que se empezó a discutir era si ya el virus estaba en República Dominicana o no, porque eso fue un caso traído, no un caso propio que se desarrolló en República Dominicana. Pues desde que ese caso llegó, entonces empezaron a presentarse otros casos, que fue una persona, una señora que vino de España, que fue el famoso caso de Villarriba, una señora que vino de España, pero no vino con síntomas. De Italia fue que ella vino. ¿Eh? La señora de Villarriba fue de Italia que vino, Carlos. Sí, de Italia, de Italia. Empezó a caminar porque no tenía síntomas, empezó a caminar a varios lugares, a visitar familiares, vecinos y caminar. Pues entonces esa persona empezó a manifestar síntomas. Y una vez que empezó a manifestar síntomas, se le hizo la prueba y pues la persona fue dado positiva, y eso generó un problema porque la manera en cómo las autoridades lo manejaron, la mandaron a su casa, la mujer de la casa empezó a salir a comprar algún tipo de producto de primera necesidad, y usted sabe lo que eso generó desde el punto de vista. ¿Qué debió hacerse con esa señora, Carlos? ¿Debió dejarse aislada de inmediato en un centro de salud o en un lugar de aislamiento? Sí, sí, no, debió aislarse en un centro de salud. Lo que pasa es que las autoridades no tenían ningún tipo de política trazada para que inmediatamente se presentaran los casos, qué hacer con relación al problema. Pero como no se tenía un conocimiento ni un dominio mundial con relación a la enfermedad, con relación a la pandemia, llegado el caso aquí, las autoridades lo que consideraron fue que esa persona, por su condición en que vivió en la casa, una casa con ciertas condiciones desde el punto de vista física, y que se creaba condiciones para estar una persona ahí dentro, la dejó ahí, pero no tomó en cuenta el nivel de formación de la persona, la forma de comportarse de ella, y el país no tenía una visión, no sabía la naturaleza ni la envergadura, ni cómo esta enfermedad se iba a comportar, y por eso manifestó y condujo la forma de esa manera. Por eso, desde ese momento, las autoridades empezaron a tener problemas
para tratar la enfermedad, porque no tenían una política de identificar un caso, qué hacerse para que ese caso no continuara en la República Dominicana, como de hecho iba a continuar, porque era una pandemia. Entonces ahí no había política hasta ese momento. Empezaron a presentarse otros casos que vinieron de España. En este caso fue la persona vinculada al arte o a la moda, me parece, que pasó, que tuvo en una exhibición de moda. Sí, Polanco. Correctamente. Entonces esa persona que vino, esa sí vino con manifestaciones clínicas, pero ella fue a ese tipo de actividades, asistió también a otro tipo de actividades sociales, de mujeres y algún tipo de actividad. Entonces también esa persona vino también con el cuadro clínico, vino con el virus, caminó también, hizo contacto y también se convirtió en un caldo de cultivo para diseminar la enfermedad. Pues ya eso Doctor, empezaba ya. sí, doctor, me llama la atención y quiero hacerle una pregunta a propósito que usted dice, bueno, aquí no se tenía información de la magnitud ni la gravedad de esta pandemia. Probablemente muchos países tampoco lo tenían, pero lo que sí vi, por lo que he podido recoger en las informaciones a través de la semana, los meses que lleva esta situación mundial, es que algunos países trataron de buscar el auxilio o la información o en OMS u otros organismos o con países que tengan más experiencia. Aquí debimos hacer eso. Por ejemplo, tenemos el caso de Cuba, que tiene un sistema de salud preventivo bastante bueno, que ha probado ser eficiente. No solo con este caso, con muchas otras situaciones que se han presentado. Por ejemplo, vemos el dengue, que allá apenas hay personas muertas. Y aquí tenemos muchas muertes por dengue todos los años. Debió, por ejemplo, buscarse el auxilio de Cuba, con un país con que tenemos relaciones hace muchísimos años y hay un nivel de colaboración. Sí, ese fue uno de los problemas principales. Desde que el caso se presentó, desde el primer caso que se presentó, yo he venido opinando de que el país debió haberse preparado para lo que iba a venir, porque eso ya era una enfermedad que, aunque estaba localizada, empezaba a diseminarse a nivel mundial, principalmente en los países europeos, en los países asiáticos que tenían relaciones colindantes con China, y eso te daba una idea a ti de cómo ya empezaba a expandirse esa enfermedad. Y yo dije que el país debía empezar a adoptar medidas para prepararse para lo que venía, conociendo de que este es un sistema, esta es una sociedad que tiene un sistema de salud débil y que para los casos comunes y normales que existen en República Dominicana, hasta para ese tipo de casos hay problemas de debilidades, y que esa pandemia estaba implicando que una buena porción de ella tenía una alta tasa de letalidad. Pero las autoridades dominicanas se llevaron de alguna referencia internacional y también nacional, incluyendo la OMS, que en un principio entendía que esa pandemia no tenía mucha importancia desde el punto de vista de la alta tasa de letalidad, que era una enfermedad que podía pasar igual que el hemófilo influenza. Y así en República Dominicana, a partir de los primeros casos, muchos técnicos, muchos médicos que, aunque no son especialistas en el área de la epidemiología y la salud pública, empezaron a opinar públicamente y decir que esa enfermedad no se puede crear un pánico, no se puede crear una idea de mucha tensión, porque tiene una letalidad menor que la influenza, y por tanto no se tenía que hacer mucho espavimiento. Entonces, las autoridades parece ser que fueron copartícipes de esa idea y no comprendieron la magnitud ni la trascendencia de a dónde iba a llegar esa enfermedad. Entonces, un país, cuando conoce que hay una pandemia de una enfermedad que no se conoce, no es lo mismo que si tú esa pandemia la produce una enfermedad que ya tú conoces sus manifestaciones clínicas, su forma de incubamiento, su forma de transmisión, su tratamiento y todo eso. O sea, es diferente que tú tienes que adoptar una medida. En este caso, como no se conocía nada hasta el momento, eso generó como una actitud de conservadurismo, de tranquilidad de autoridades, hasta que no desarrollaron un plan para enfrentar el problema, y se introdujo el problema a nivel latinoamericano, a nivel mundial, la OMS declara pandemia, y ya ustedes ven entonces hasta dónde ha llegado esa situación en República Dominicana. Primera pausa, No, doctor Carlos Félix Cuello, y volvemos.
Gracias por continuar a partir de ahora de esta manera especial, singular, debido a la cuarentena en que estamos todos y todas por el coronavirus. Estamos conversando con el buen amigo, el doctor Carlos Félix Cuello, quien fue de los primeros médicos que llamó la atención de que no se estaba abordando desde las autoridades dominicanas esta pandemia como debía hacerse, que hubo descuido, que se actuó, digamos, de manera tardía y se han visto las consecuencias. Ahora, doctor, ya tenemos la situación actual. Ya parece que por más vuelta que se le quiera dar, el Estado sabe que, el Estado dominicano, que hay una situación de gravedad y que debe tratar por lo menos de contener, de que no se infecten más personas y bajar la tasa de mortalidad, porque se nos han muerto muchas personas ya, más de 200. ¿Cómo se debería proceder ahora entonces? ¿Qué sería lo correcto que debiera hacer el Estado Dominicano, viendo la situación actual? Bueno, ahora la situación está más compleja. Está más compleja porque el virus está diseminado en todo el territorio nacional, con excepción de un lugar de que es Elías Piña. Pero ya el virus oficialmente ha sido identificado con unos 4.600 casos, con más de 220 defunciones. Él está en el territorio nacional. Hay 15 provincias que el virus está de manera activa, en aumento, de manera permanente. Eso te dice a ti una idea de que el virus está en una etapa de expansión, no como he oído algunos profesionales, incluyendo de lo que habían dicho, que no se preocupen mucho, que ahora están diciendo que ni siquiera ha empezado la enfermedad en República Dominicana. Hay que tener cuidado con eso, porque el que dice eso, entonces genera una imagen como de tranquilidad y de conservadurismo. No, no. Nosotros estamos en una época y en una etapa de expansión de la pandemia, que lamentablemente, por la naturaleza del sistema de salud, nosotros no pudimos ubicarlo y los intereses que en principio manejaron y condujeron las autoridades, que fue defender la parte del turismo y no el problema de salud. Tenemos el país inundado del virus, con el agravante que la estrategia que han venido elaborando las autoridades no es una estrategia que tiende a lograr disminuir la curva epidémica en la República Dominicana. ¿Por qué no es una estrategia? Y coincidido entonces que también estamos en un momento de tipo político, electoral, que ahorita podemos hablar mucho más de eso, porque estoy viendo que se está sobreponiendo la parte política electoral al elemento de salud de República Dominicana, y eso sí es peligroso. Peligroso porque ahora las autoridades, que en los primeros momentos, como no había nivel de experiencia y de conocimiento ni de tecnología desarrollada, excepto de China, no había disponibilidad de las pruebas y los kits suficientes para usted identificar los casos. Entonces, eso daba una dificultad porque en una pandemia, su primer arma de fuego, usted identificarla, usted detenerla para que no se expanda, y usted puede adoptar políticas para eliminar los casos. En República Dominicana se ha hecho lo contrario. Se ha actuado en función como el virus circula, no en función de una estrategia determinada. Bueno, mira, el virus está activo en 5 provincias de la República Dominicana o en 15 provincias del país. Como está activo ahí, tenemos que hacer una búsqueda activa también a nivel de la comunidad donde se está expandiendo, y sobre todo que aquí todavía ni siquiera se ha hecho. Se debió empezar, y todavía hay tiempo, que hay que hacer un levantamiento epidemiológico de control activo del personal de salud, porque el personal de salud, una gran parte de ellos está enfermo, está contaminado y también se está convirtiendo en caldo de cultivo para difundir la enfermedad. Porque el Estado, el gobierno... que los profesionales de la salud, los servidores de la salud, debido a la exposición que han tenido, ¿tú piensas que se han convertido en vectores de expansión del virus? Pero claro, pues son los que atienden la parte directa, están en la línea de fuego y están atendiendo a las personas, y ellos tienen contacto con otras personas de los hospitales, que ellos, sea de paso, el sistema de salud está paralizado, público y privado, increíblemente. Se han suspendido todas las consultas, se han suspendido todos los procedimientos quirúrgicos, no aceptan a ningún paciente que tenga cuadro clínico para ingresarlo. Es una actitud totalmente cuestionada. El personal de salud se ha ido de los hospitales, apenas a nivel del interior. Algunos médicos generales, algunos médicos de familia y en las grandes urbes
residentes son los que están dándole el frente a la actividad y ya muchos residentes de eso se están infectando también. Doctor, eso de que esos médicos ¿se han ausentado a motu propio de ellos, medalaganariamente, o es que los han trasladado a hacer otras cosas? ¿Qué es lo que ha pasado? O podríamos decir que hay una actitud incluso de violación a la ética ahí. Yo creo que ahí hay varias explicaciones, que hay que ser sincero y no importa los intereses que esa cuestión vaya a tocar. Número uno, como la enfermedad es una enfermedad nueva, que no se conoce, que no se conocía hasta ese momento y todavía no se conoce todo lo que implica el comportamiento, la clínica, la forma de transmitir, el tratamiento de esta enfermedad, como no se conoce de manera específica, el gobierno estableció que todo el personal de salud que tenía más de 60 años y algún tipo de enfermedad agregada, como son diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedad renal, enfermedad pulmonar, asma, cualquier tipo de enfermedad, se fuera a su casa en lo que se resolvía el problema de la pandemia. Sucede que eso, usted sabe que mucho personal del sistema de salud pública dominicana está trabajando porque lamentablemente no ganan un salario y el salario que ganan, si se van, solo le dan una pensión de una porción de ese salario. Y la gente prefiere mejor quedarse en los hospitales hasta que año por año, en los días de que se conmemora la Día de la Salud, el gobierno emite un decreto y los pensiones o los jubiles con el salario que tiene. Entonces, mucho de ese personal prefiere quedarse ahí. Cuando el gobierno emite ese decreto, alrededor de 1/3% de ese personal se va a su casa con la garantía de que le van a pagar su sueldo. Pero también eso implica que el Estado y el gobierno no tenía condiciones, ni todavía a nivel general está 100% garantizado, de tener el equipo de protección del personal de salud para poder atender a todas las personas que van. Eso implicaba entonces que ese otro por ciento de la sociedad, de los personales de atención de salud, se fueran del hospital porque no tenían condiciones para dar servicio. Y la otra parte que ha coincidido en esta situación también es que buena parte del sistema de salud también es político, es partidario, y también estamos en una etapa de campaña y hay mucho parte de ese personal que no tiene tampoco mucho interés de involucrarse porque está viendo también como una competencia política a nivel nacional, y eso lo digo responsablemente. Tres elementos han incidido en esa situación: la edad, la falta de protección de los equipos y una actitud política que coincide con la campaña electoral que se está dando ya de manera activa para la elección de julio. Yo agrego que esa es una grave falta al deber de un profesional de la salud, como un médico. Bueno, eso es real, porque es parte de lo que está sucediendo en la República Dominicana, y yo no me voy a hacer eco de esto. Por suerte yo no aspiro, y aunque aspire en términos a nivel de colegio médico en estas condiciones, yo no me voy a apretar de que usted, que está formado para asumir actitudes de riesgo en un momento como este, es como que tú le digas a un bombero que no vaya a apagar un fuego, o tú le digas a las Fuerzas Armadas que no enfrente a la defensa del territorio nacional. Entonces, el área de la salud tiene que exigir, sí, condiciones de trabajo para poder brindar su servicio, pero no puede ausentarse de su área de batalla, que son los hospitales. Y eso lo están haciendo a nivel público y a nivel privado. Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a otra pausa y retornamos. Continuamos con el doctor Carlos Félix Cuello, abordando la problemática del coronavirus en la República Dominicana. Doctor, ciertamente recuerdo que hubo políticos, incluso profesionales de la salud reconocidos, que dijeron, no, el gobierno quiere usar esas cosas políticamente, a la gente que no se alarme. Y hemos visto los resultados. Quizá eso también contribuyó a que mucha gente se lo tomara un poco a la ligera y no tomara las previsiones. Pero ya se sabe que es real todo esto, ya los efectos están ahí, mucha gente ha perdido seres queridos, amigos o familiares aquí o en las comunidades nuestras en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué debe hacer la gente ante la situación actual? Porque algunos piensan que ya esto se está reduciendo, que no. Realmente, ¿cómo debe la gente tomar las previsiones? Bien, lo primero es que la gente debe tomar esto en serio, como los primeros días.
que empezaron a diseminarse la enfermedad en el territorio nacional. Obviamente, esto tiene varios componentes, no solo de la gente, sino del gobierno principalmente. Porque yo dije en principio, cuando que iban sectores planteando y que se plantee una cuarentena total y un toque de queda total de 24 horas por 15 días, yo dije, bueno, el que está planteando eso no sabe lo que es no comer, no sabe lo que es tener hijos pasando hambre, no sabe lo que es vivir en un lugar donde se dice vivir, pero que no es vivencia, y no sabe que este país el 52-55% vive del día a día, de que llueva, de que no llueva. Entonces eso es un poco delicado y no es practicable. Eso no se, en países como estos, donde es muy débil, es muy frágil, donde nada más hay un sector muy reducido que puede darse ese lujo, no se puede plantear. Entonces, la persona, que eso en este caso, la enfermedad no tiene miramiento, pero aquí hay un problema y es que no hay tratamiento en términos generales. Solo hay experiencia en algunos países y en República Dominicana tenemos un problema que ni siquiera los centros de salud están trabajando como deben trabajar. Entonces la gente, yo sé que eso es un sacrificio, a veces eso es un decir, pero no es fácil. Ya nosotros llevamos casi 50 días en esto, pero la gente tiene que entender que esto es peligroso, que esto no es un decir, que tiene que quedarse en su casa. Yo sé que lo que resuelve en esta etapa es una etapa de cuarentena, de que la gente se esté cuidando en la casa, de que hasta que lleve su mascarilla, pero tú tienes que hacer lo siguiente. ¿Quiénes pueden tener la mascarilla en República Dominicana cuando te cuesta 100 pesos, 150, 70 pesos? En un país donde la gente para conseguirte 100 pesos para comer es un problema. Entonces el gobierno tiene que buscar una forma de decir, sí, todo el mundo va a tener mascarilla. Primero los que están en la línea de fuego, que son el sector salud, que son los militares, que son los policías, que son los bomberos, la seguridad ese tipo personal. Segundo, la gente tiene que estar en su casa. El que no puede estar en su casa y tiene que salir por una u otra razón a una farmacia, a un centro de salud, a un supermercado, esa persona tiene que tener mascarilla también, obligado, y si no, no puede permitirse que se deje entrar a ningún centro de salud, tiene que permitirse eso. Los vehículos, en el caso de transporte, no pueden estar circulando como están, tiene que utilizarse un método. Por ejemplo, el caso del transporte público debe ponerse impar en República Dominicana para que no salgan todos juntos, que un día salgan los pares y que otro día salgan los impares. Así tú vas a disminuir la cantidad de vehículos y va a disminuir entonces la posibilidad de expansión. Y esa gente también tiene que tener sus mascarillas, porque he visto en esos vehículos de transporte público, esos conchos, que meten 4 pasajeros y meten 3 pasajeros. Eso no hay forma de tú tener control. Entonces eso también hay que controlarlo. Por eso en los últimos tiempos también ha habido un relajo del problema de la salidera de la gente, porque se ha introducido esto en la parte política, insisto, y en la parte de la publicidad. Al introducirse en la parte de publicidad, la gente está creyendo, bueno, aquí hay dos mensajes, hay un mensaje oficial y hay un mensaje de la oposición. Entonces la gente va a aceptar esto en función de con quién está identificado. Todos los que están en la oposición casi van a asumir una política contraria a lo que dice el gobierno. Pero aquí hay un problema de salud, aunque yo sé que también hay un problema de tipo político. Pero yo técnicamente recomiendo que tiene que quedarse todo el mundo en su casa con su control y adoptar las medidas que les dije anteriormente. Esto está pasando igual que lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump y que Bolsonaro en el Brasil, que Donald Trump entendía igualito como tenían aquí, que eso no tiene importancia y que Estados Unidos estaba preparado. Mira ahora aquí en Estados Unidos. Y lamentablemente, que ya va casi por 800,000 infectados y más de 40,000 defunciones, donde los latinos, y en el caso de los latinos dominicanos, somos los más afectados allá. Esto es en serio, señores, cojamos esto en serio. No tracemos información que digamos que esto todavía no ha empezado en República Dominicana, no. Lo que sí es cierto es que no sabemos cuándo va a terminar esto en República Dominicana, porque en la forma en como las autoridades la están manejando, la estrategia equivocada que han asumido desde el principio va a conducir a que esto no se disminuya la curva epidemiológica. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Félix Cuello por estas importantes informaciones y puntos de vista y señalamientos. Sobre todo esto último de que la gente no debe tomarse todo esto a la ligera. Esto no ha pasado, hay que continuar cuidándose, hay que continuar en las casas todo lo que pueda. El que tiene que salir, tomar todas las previsiones del lugar, prácticamente forrarse de arriba abajo, mascarilla, guantes, cubrirse bien, porque todavía mucha gente puede infectarse y lamentablemente todavía mucha gente puede morir.
Muchas gracias, doctor, de nuevo, Carlos Félix Cuello, y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y en Acento Portal. Gracias.